Y esto es Conexión Vida. Dios les bendiga a todos. Este es un nuevo episodio, el cual nos sentimos muy felices de tenerlos a ustedes ahí detrás y también muy emocionados. Muy emocionados porque llega nuestra primera Temporada. temporada, Primera temporada. nuestros primeros 11 11 capítulos. capítulos, entonces estamos muy felices de lo que Dios ha hecho, de que ustedes han sido de bendición, cómo han compartido, cómo nos llegan mensajes y como la gente nos comenta de que ha sido de bendición, ha sido de crecimiento y obviamente estamos aprendiendo, pero es muy bonito saber que podemos contar y que lo hacemos para el reino de Dios, para que alguien sea de alguna manera bendecido a través de esto que hacemos, con mucho, mucho cariño. Y el día de hoy obviamente también tenemos un capítulo muy, muy especial, pero el reconocimiento primero es a nuestro Dios y también a ustedes que están detrás de pantalla siempre haciendo algo especial para saber que están ahí. Entonces Dios me los bendiga a todos y el día de hoy queremos llevar un tema muy, muy chévere y también tenemos aquí a David. Amén, amén. Dios te bendiga, Abraham. Pues muy contento de estar un capítulo más. Ya este es el número 11. ¿Quién lo iba a creer cuando comenzamos este año con el primer capítulo? De pronto las primeras cámaras eran bien, bien raritas. De pronto hemos tenido errores de audio, errores en todo, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Pero muchas gracias a todos los que nos han tenido paciencia y se han enfocado en lo principal, aprender, escuchar la palabra de Dios y bueno, pues en un ambiente como amigable, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios estamos aquí en este episodio número 11 y bueno, estoy aquí al lado de mi esposa, la hermana Micaela, también tenemos con nosotros nuestra hermana Valeria Falas, tenemos a nuestra hermana Pamela y bueno, a mi amigo Abraham. ¿Qué tema vamos a hablar hoy, Abraham? Bueno, vamos a hacerle honor al título de nuestro podcast. Vamos a hablar de experiencias y testimonios. Experiencias, testimonios y más. Así que, bueno, aquí el día de hoy va a ocurrir una dinámica bien especial porque habemos aquí algunos que hemos crecido aquí en casa, en iglesia, En el Evangelio, sí, amén. y también hay otros que no lo han hecho. Entonces, creo que en ambas partes hay historias por contar y obviamente, de alguna manera, sea los que hemos nacido aquí o los que no lo han hecho, hay un momento donde Dios vino a nuestra vida, A nuestro encuentro, a sí, nuestro amén. encuentro. Entonces, eso me gustaría comenzar. Esa sería como mi primera pregunta para el día de hoy, comenzar esto. eh, ¿Cómo? ¿Cuándo fue ese momento? Entonces, miren, por ejemplo, Valeria, mi persona, y tú, David, somos tres personas que nacimos en el Evangelio, Amén. en un hogar cristiano. Nos levantábamos en la mañana y habían alabanzas. Íbamos a la iglesia normalmente, crecimos en escuela dominical. Los domingos en la mañana nos ponían la canción Cristo viene. Cristo viene y su pueblo se llevó. Entonces normalmente fuimos aprendiendo de esa manera. Pero tenemos a Pame y tenemos a Mica que ellas en un momento comenzaron a venir a la iglesia, ya están sirviendo al Señor, pero sería muy, 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 muy entretenido saber cómo partió y qué nos hizo quedarnos, ¿cierto? Entonces yo creo que esa sería la pregunta para empezar. A ver, ¿quién es el primer o la primera valiente? La Mica, tiene que ser tú, tienes que... Ok, pues fue recién hace creo que ya 4 años. Um, entonces, I'm gonna try to make it short as much as I can. Pero comenzó cuando un día nosotros nos mudamos para Elizabeth y pues en ese momento estaba pasando muchas cosas, como muchos problemas de salud mental, muchos problemas con familia y era como un nuevo comienzo. Y cuando nos mudamos a esa casa, mi mamá estaba buscando otra iglesia. Mi mamá, entonces, paréntesis, mi mamá, por familia, toda su familia son pentecostal, pero por parte de papá todos son católicos. Entonces, yo crecí católica. Yo fui a escuela privada toda mi vida, desde chiquita, high school, todo.
Y había momentos de mi vida que la iglesia pentecostal siempre estaba ahí como una puerta abierta por mi mamá y por su familia. He tratado muchas diferentes iglesias, pero nunca me sentía confortable, siempre sentía que me juzgaban. Entonces yo le dije, mamá, con todo respeto, like, te amo y respeto tu religión, pero yo voy a seguir católica. En ese momento, mi mamá estaba buscando una nueva iglesia y Elizabeth, donde nosotros nos mudamos, la iglesia quedaba como un bloque de la iglesia. Entonces mi mamá andaba caminando en las perritas y una hermana, mi mamá vio la iglesia que dijo Ipul, iglesia pentecostal. Y una hermana le salió y le dijo, hola, usted está buscando una iglesia y le dio el pamphlet. Le dijo, esos son nuestros horarios, esa es la iglesia, cuando se pueda, venga que aquí está bienvenida. Entonces mi mamá me contó y me dice, hija, encontré una iglesia, ¿será que que vienes conmigo? Y I was like, I don't know, ma. I was like, no sé. I was like, ya le di oportunidades, pero no sé. Entonces, I was like, you know what, voy a ir con ella un día. Pero mi mamá fue sola porque yo estaba trabajando. Y ese día me llama, me dice, hija, es una iglesia increíble, unas alabanzas tan lindas, hay muchos jóvenes, tienes que venir para darle la oportunidad. Entonces yo en ese momento, yo dije, ok, pues voy a ir para acompañarla. Y no esperaba sentir lo que yo sentí en ese día. Yo llegué con like a open mind y llegué y me enamoré con el Señor el primer día. Una preguntita, ¿cómo es como venir del mundo viendo que pues toda tu vida has pertenecido como a la iglesia tradicional y llegar a una iglesia pentecostal evangélica del nombre, pues, qué se siente? O sea, como la experiencia, de pronto mucha gente dice, oh, yo sentí eso, sentí que el pastor sabía toda mi vida. Cuéntanos tú como ese punto de vista. A mí, primera vez que de verdad entro a una iglesia y cómo se sentía algo diferente. Like, el ambiente se sentía total diferente. Like, uno cuando va a las iglesias católicas es, like, un ambiente como, I don't know how to say it, like, es un poco más triste, se siente más simple y hay ancianos que cantan, canciones que se repitan, la prédica es bien Y se corta. siente hasta frío adentro. Sí, y es como una rutina, más que uno va y ya, a la una, como media hora a una hora ya termina. Pero en ese servicio yo llegué y pues uno se siente diferente porque claro, todos están vestidos tan lindos y yo digo, wow, like, me siento rara porque I feel out of place, like, veo que las personas están bien vestidas, yo llego en pantalones, en una gorra ese día y yo me iba a sentar atrás y mi mamá dice, no, vámonos enfrente, and I'm like, okay. Entonces lo sentamos enfrente y escucho como el pastor que comienza, escucha las alabanzas y pues yo nunca, hasta con las alabanzas cuando cantaban, yo digo, wow, pero yo veo alrededor y estoy analizando todo y veo que las personas cierran sus ojos, levantan sus manos, algo que yo nunca he visto en mi vida. Siento, y ese día yo creo que había una hermana hablando en lenguas, entonces claro, y yo me asusté y yo digo, ¿qué está pasando acá? Like, por eso es que como uno se cierra la mente porque dices, son muchas cosas. Pero después, cuando vino la prédica, sentí como una cachetada de cara, literal, con la palabra, porque Dios estaba hablando conmigo. Entonces, yo como mi mente, yo digo, ¿cómo supo esa situación que yo estaba pasando? Porque en esa misma prédica Dios habló conmigo, tenté la palabra y yo digo, ma, like, era justo lo que nosotras necesitamos que escuchar. Porque igual yo llegué con mi mamá y ella también tenía sus luchas. Después pasó tiempo, yo venía constantemente, venía los jueves, los miércoles, los martes, los jueves y los sábados. Y ya después comenzamos los estudios bíblicos, después, pues gloria a Dios, después llegó el esposo de mi mamá, después llegó mi tío y nosotros llegamos constantemente yendo a los estudios bíblicos con el pastor y fue un cambio total. Amén, amén. No sé si tienen alguna pregunta, algo así. No, esa es una experiencia muy bonita cuando uno llega a la iglesia. Yo, la yo verdad que quisiera, yo quisiera preguntar algo de pronto, algo que yo siempre me he preguntado es como, por ejemplo, la gente que llega nueva a la iglesia, llega algún momento donde, porque cuando alguien llega nuevo a la iglesia, hemos visto que, por ejemplo, alguien va una vez y se va y no vuelve, pero ¿qué hace que alguien se quede? O sea, ¿qué hace que alguien crea en el Señor? Pues yo me recuerdo que había un momento que fue uno de los primeros como servicios que yo iba y pues un día, like, yo llegué al altar y estaba quebrantada, like, comenzando a llorar y yo digo, Señor, like, y le dije todo lo que yo sentía, like, toda la ansiedad, toda la depresión, todo lo dejé ahí mismo en el altar.
Y en ese momento yo sentí que Dios me abrazó y que Dios me dijo, like, tú estás aquí, no estás sola. El mundo tiene todos esos problemas y tú puedes tener como 20 años en el mundo, pero esto comienza conmigo, like, dame esa mano y yo te doy una nueva vida. En ese momento, entonces, yo sentí, ese momento nunca se me va a olvidar porque fue algo tan especial y eso es lo que me hizo quedar, porque yo digo, wow, like, alguien me ama. Y el pastor estaba predicando, like, Dios es el único que te va a amar, Dios es el único que nunca te va a dejar, Dios es la persona más fiel. Entonces, para mí fue como un sentido que yo sentí en mi vida, que yo digo, no, todos los problemas en el pasado pueden quedar en el pasado, pero si yo comienzo y cambio mi vida en ese momento, yo sé que va a cambiar. Y si yo pongo de mi parte, yo sé que Dios va a tener mi espalda en ese momento. Entonces, para mí yo creo que lo que me hace quedar todavía hasta este día es que tengo la confianza que el Señor nunca me va a dejar sola, y ha visto el cambio que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, y me ha cambiado totalmente en cada aspecto, y siento que Dios solo me sigue bendiciendo abundantemente como nunca termina. Siempre hay otra bendición tras otra bendición. Amén, amén. ¿Y cómo crees que fue el tuyo, Vale, que tú creciste? Y es más, yo creo que Dover, ¿no? Ha sido siempre tu iglesia. Sí, pues yo fui presentada en Colombia hace 32 años y nunca No había que decirlo. Sí, dígalo. Me acuerdo que fue hace 32 años. No sé qué es estar, o sea, como eso que Micaela ha vivido, no. Pero, ok, pero por ejemplo, tú tienes como un recuerdo, ok, tal día es, Sí. yo decidí, yo quiero sea, servir a Dios. Definitivamente, y fue 2009, el día que mi papá se reconcilió con el Señor. Que él llegó, tuvimos una campaña. ¿Cuántos años tenías tú? Tenía 16 años. 16 años en la iglesia sirviendo y haciendo pues cositas. No me había bautizado todavía. Pero ese fin de semana tuvimos una campaña y mi papá, él estuvo fuera de la iglesia por más de 23 años. Wow. Y mi mamá nos encaminó a las 4, nosotras en la iglesia, solitas. Y mi papá ese fin de semana, tuvimos culto afuera. Y me acuerdo de que había un fence y él estaba detrás de ese fence escondido, escuchando la palabra. Y ya fue domingo en la noche, al último servicio, porque teníamos servicio en la mañana y en la noche. Ese último culto, él entró. Y ya se había acabado la prédica, estábamos cantando, creo, y alguien lo tocó y empezó a orar por él. Y él se fue para el altar. Y eso para mí fue un milagro, porque mi mamá, nosotras crecimos orando para que el Señor le convirtiera a mi papá el corazón de piedra en corazón de carne. Esa era la oración todos los días. Y ver cuando mi papá se fue al altar y después de unos momentos de oración, él empezó a brincar y brincaba como una serpiente. Era como así. Y en ese momento yo caí de rodillas y empecé a hablar en lenguas. Y entró mi hermana Brenda y también empezó a hablar en lenguas. Por primera vez, el Señor nos tocó a todos. Y mi papá brincaba así, se veía como una serpiente porque él tenía problemas de columna. Y en ese momento el Señor lo estaba sanando, le estaba enderezando, no solamente físicamente, pero espiritualmente también lo estaba enderezando. Y en ese momento yo dije, hasta aquí llegó mi vida. Yo decía mi vida mundana. Estaba en la iglesia, pero tenía un pie afuera y un pie adentro. En ese momento yo sentí la certeza de que no, esto es lo que yo quiero. Conocí al Señor, tuve mi primer encuentro con el Señor y ahí nos bautizamos al siguiente mes. Nos bautizamos mi hermana y yo y 22 personas más. Wow. Sí. Buen grupo. Yes. Un buen grupo, 22 personas. A ver, David, rapidito lo tuyo. Bueno, pues es lo mismo que Valeria, o sea, uno nace en la iglesia y pues como que siente que desde que nace es cantando las alabanzas y todo, como que incluso llega uno a recibir las clases de doctrina y a veces que ya hasta se sabe todas las clases y todo, o sea, se sabe como
por qué creemos en la unicidad, por qué creemos en el Espíritu Santo, como algunas doctrinas, tal vez no se las sabrá todos los versículos, pero ya sabe cosas así. Creería que, pues, yo siempre, pues, por la gloria de Dios, he tratado de ser como obediente y como hacerle caso a la voz de Dios. Y pues yo me bauticé a los 11 años. Ya, de hecho, el 1 de diciembre estaba cumpliendo, creo que eran 12 años de bautizado, algo así. Y bueno, gloria a Dios por eso. Y es eso mismo, que de pequeño siempre he como he hecho caso a lo que me han enseñado mis padres, mi mamá más que todo. Y siempre sí, traté de ser sensible a la mano, a la voz de Dios. En mi caso, yo siento que han habido momentos donde de pronto el mundo me ha querido atacar y como querer desviarme o descarriarme o algo así. Pero suele ser como Dios tan bonito conmigo que nunca he podido llegar como a tocar, o sea, como de verdad decir, ya, me tira al abandono. No, Salirte del redil. nunca he podido decir como que ya me tira al abandono, sino que han habido momentos de debilidad donde de pronto ya se siente como difícil el camino, pero como que la prédica, alguien, siempre Dios ha puesto a alguien que ha orado por mí, o mi mamá, o mi familia, como que Dios siempre me ha acercado. También escuchaba como alguien que también hacía en el Evangelio, dice, eh, mi testimonio es que Dios siempre me ha guardado. Tal vez no es algo de que yo antes era esto, lo otro en el mundo y ahora Dios me cambió, sino que Dios siempre ha acercado mi camino para nunca desviarme de él. Amén. Entonces, yo creería que ese ha sido mi testimonio en la iglesia y pues mi objetivo es seguir así, ¿no? En los caminos del Señor hasta que Cristo venga. Amén, amén. Amén. Bueno, ustedes me dejaron un poco mal porque ustedes permanecieron, pero yo sí me... Creo que todas las historias son Me diferentes descargué y eso me inmediatamente. encanta, eso me encanta. Sí, pero bueno, y creo que eso es interesante. Quisiera pasar una segunda pregunta, pero creo que sí todavía está muy relacionada con la primera. Y quisiera preguntarle a Pame. Aunque yo creo que sí me sé la historia, pero ¿Por qué Pero- será? quiero preguntarle a Pame. Siempre hay una persona, bueno, en el caso de Mica yo ya lo escuché. Siempre hay una persona que nos acerca o nos presenta el Evangelio o nos trae al Señor. Siempre. Entonces, la pregunta sería, ¿quién crees que fue esa persona? Uy, yo creo que fueron varias personas, la verdad, porque primero cuando chiquita estuve en una iglesia adventista que mi mamá me llevaba, pero no tenía conocimiento. A los 14 años llegué a una iglesia trinitaria y me bauticé a los 15 años en una iglesia trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conocí a Abraham en esa transición cuando estaba en la Asamblea de Dios. Iba a una Asamblea de Dios y la Asamblea, por los que no saben, son iglesias más liberales. Las personas realmente van como quieren a la iglesia. Y allí conocí yo aquí a mi compañero al lado. Y empezamos a ir y la familia de él era pentecostales, trinitarios pentecostales. Y empezamos a ir yo empecé a ir a la trinitaria. Y realmente yo veía a los hermanos allí como, sí, bonitos, todo bonito, bien, pero como que no sentía como, no me sentía plena todavía. Es como que andaba buscando, pero todavía como que no encontraba. Aunque me encantó, la primera vez que fui a la iglesia de la familia de mi esposo donde iban, yo amé la iglesia y no quería salirme de allí. Y empecé a ir con él en ese momento que él estaba pasando un momento difícil, empezamos a ir. Y no me quería salir de ahí, pero yo le decía al Señor, lléname con el Espíritu Santo. Y no pasaba nada, no pasaba nada. Hasta que al final se nos reveló el nombre cuando nosotros teníamos 18 años. Llegó un tío de Abraham que había venido acá a Estados Unidos de vacaciones, se le reveló el nombre y fue para Chile. Y él le predicó a toda la familia allá en Chile y se bautizó toda la familia de Abraham, que eran como casi 20 personas que se bautizaban en el nombre de Jesús. Todos siendo trinitarios, aceptaron el nombre, se les reveló el nombre y nos bautizamos todos. Entonces yo creo que realmente a mí se me reveló la verdad fue a los 18 años. Porque anteriormente yo iba como por una invitación de un primo, de una tía, de un amigo, una amiga, y yo iba. Pero realmente nadie se dedicó como a enseñarme la palabra, como a revelarme la palabra, sino que cuando yo ya realmente llegué al nombre, me llegó mucho la palabra. Yo sé que en ese caminar que yo tuve, me ayudó mucho mi suegra. Mi suegra fue la que siempre estuvo allí
el tío de Abraham, las tías de Abraham, estuvieron siempre mostrándome la verdad. Entonces yo creo que en mi vida, que puedo yo decir, quien estuvo allí como enseñándome fue la familia de Abraham. La familia de Abraham fue la que me motivó como a seguir. Y pude seguir, conocer al Señor a los 18 años. Realmente conocí al Señor yo en mi vida a los 20. A los 20 años conocí al Señor, estando en la iglesia ya bautizada, pero realmente cuando tuve un encuentro con el Señor fue a los 20 años, realmente. Y me bauticé a los 18 años. Abraham, ¿y tú qué podrías decir? Tremendo, porque mira cómo es, bueno, cómo trabaja Dios, ¿no? Pero yo estaba bien rebelde, y en mi mente propuse y se lo dije a Dios, le dije, yo nunca te voy a servir, yo no quiero ser cristiano. Creo que para mí fue una desgracia que creció en este hogar y yo no quiero, y empecé a tener malas juntas y dije, yo nunca voy a ser cristiano. Y obviamente conocí a Pame, comenzamos a ser novios muy, muy pequeños, muy, muy jovencitos. Y pasó que mi mamá empezó a invitarla a ella. Ella fue y yo me acuerdo que yo dije, no, pues yo me quedo, yo no voy a ir. Me voy a quedar en casa. Entonces cuando dije, seguro que cuando ella vuelva me va a contar y me va a decir, no, ay, qué aburrido eso. Porque yo decía, eso es como para viejos, el evangelio es como para viejitos. Entonces dije, lo más probable es que cuando ella vuelva me va a decir, ay, no, qué aburrido, no voy nunca más. Entonces cuando ella viene llegando, yo la estaba esperando y ¿qué? ¿Aburrido, no? Uy, no, eso es hermoso, quiero ir todos los domingos. Yo, no. Aquí se me echó a perder el plan. Entonces, increíblemente Dios empezó a llamarme a través de ella. O sea, ella era muy sensible y me decía, vamos, me encanta cuando cantan, el pastor está lindo cuando habla, y yo, bueno, yo voy por ti. Y así Dios comenzó a golpear mi corazón poco a poco. Increíble que ese testimonio, ¿no? Tú siendo rebelde, huyendo y creciendo en la iglesia. Él fue el que creció en la iglesia. Él tenía que predicarme a mí, pero al final me encontró a mí y yo salí predicando a él. Fue la que lo convenciste y bueno, Dios fue haciendo su obra. Bueno, yo creo que en esta vida cristiana todos hemos tenido momentos difíciles. O alguien que nos comente en los comentarios que no ha tenido momentos difíciles de pronto. Pero todos hemos tenido momentos difíciles, momentos donde de pronto es una prueba, una lucha, algo que de pronto nos ha dificultado. A mí me gustaría saber de pronto, Vale, para ti, ¿cuál ha sido ese momento de pronto difícil en tu vida? De pronto ese momento donde tú has dicho, sentí desmayar, pero y nos cuentas también cómo fue que saliste de eso. Bueno, ¿cuál de todas? ¿Cuál de todas las pruebas? Yo hablé de esto el podcast pasado en el que estuve, y era de cuando estaba batallando la ansiedad. Esto fue en el 2018 que tuve un ataque de ansiedad, y era porque en esos días yo había tenido como otro, no sé, como que había subido a otro nivel con el Señor en mi relación con Dios, y ahí empezaron los ataques. Yo sentía esos ataques, literalmente la voz del enemigo aquí hablándome y diciéndome que yo no valía, que no servía para nada, bueno, muchas cosas. Y para mí eso fue una prueba bastante, porque era una batalla mental, espiritual, en la mente. Y sí, esa fue mi prueba. Podríamos decir una de las más grandes. Creo que la más grande que he pasado. Y como, yo creo que tú contabas en el podcast pasado, pero para recordarle a los oyentes, ¿cómo fue que saliste de eso? Con muchísima oración. Yo creo que en ese momento me venían cosas a la mente, la ansiedad, la depresión, los pensamientos negativos, que yo todos los días tenía que literalmente vestirme con la armadura del Señor y llevar todos esos pensamientos cautivos a la obediencia del Señor. Y nunca me había sentido tan cerca a Dios. Uno piensa, o gente afuera piensa, que cuando hay pruebas Dios está lejos, pero es cuando está aún más cerca. Y buscándolo por medio de la oración, llamando a hermanos ancianos aquí de la iglesia para que intercedieran por mí. También mi familia, literalmente yo vivía y respiraba, comía solamente la Biblia, porque no encontraba descanso, no encontraba
ese reposo que mi alma, mi mente necesitaba. Y solamente buscándolo, buscando al Señor. Y no, yo no soy una persona que me quedo callada y que me aguanto todo. Yo no soy como, cuando estoy pasando una necesidad, yo tengo que hablar con alguien. Para desahogarte, Sí, yo sacar digo, eso. mire, estoy pasando por esto. Eh, en cambio, hay otras personas que se aguantan todo, se guardan y eso Enferma más. Yo- enferma, duele. Sí. No. Entonces, hablando con las personas, hablando y recibiendo ese ánimo, ese ánimo. Y ya después, el Señor me dio la victoria y pude también con otras personas que estaban pasando por lo mismo, Testificarles. testificarles y hablarles de lo que yo viví para darles también una palabra de ánimo. Qué Así bonito, qué es. bonito, gracias a Dios. De verdad que es un testimonio que a alguien que está escuchando en este momento le puede servir y puede ser de mucha ayuda. Bueno, hermana Micaela, usted lleva poco en el Evangelio, podríamos decirlo, comparado, digamos, a diáconos y a pastores, pero en lo poco que usted lleva, ¿qué ha sido una prueba de pronto para usted de fe o de lo que, una prueba que usted ha tenido en cuanto a su vida cristiana? Creo que la prueba más difícil fue con la vida de mi papá, porque en ese momento cuando yo llegué a la iglesia, como te digo, había muchos problemas con mi familia y mi papá también era parte de esos problemas. Entonces, uno de los problemas que pasó es que una vez salimos a comer y estuvimos en un restaurante y yo estaba con mi tío y con mi papá y en eso mi papá estamos comiendo, ordenamos los appetizers y en esto llega y mi papá paró de respirar, like se estaba ahogando. Entonces nosotros pensamos, like, Se asfixió o algo sí, así. como algo, comió algo, se le trabó y no sé. Y pues yo soy que gracias a Dios que cuando pasa una emergencia, like, yo actúo así, rápida. Entonces yo digo, papi, like, ¿qué pasa? Y mi tío está gritando como diciendo, Miguel, like, usted no puede hablar. Miguel, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se está poniendo morado en ese punto mi papá. Y en ese momento, like, paró de respirar. Lo tiraron al piso, salieron los meseros y they started doing CPR on him. Entonces, en ese momento yo digo, wow, like, no sé qué hacer. Estaba pasando todas las emociones de mi cabeza y yo digo, se me va a morir mi papá acá y yo todavía no sabía todo del Señor, todavía mi salvación, like, nada. Apenas comenzaba el capítulo. Entonces, en ese momento, I was just like, wow, like, yo no sé qué va a pasar con la vida. Si mi papá se me muere, like, yo quedo peor. Y después vinieron las ambulancias y yo me recuerdo que yo estaba hablando en el teléfono y yo soy asmática, entonces en ese momento me estaba un ataque de asma y el señor me dijo, cálmese, cálmese, ¿dónde está? Yo le digo, primera vez que vengo acá, like, yo no sé dónde estoy. Llega la ambulancia y se lo llevan, entonces yo ya me conocía toda la información de mi papá, entonces me comienzan, dice, ¿cuál es este show? ¿Dónde vive? Y yo le estoy dando todo y él lo está haciendo a la misma vez para calmarme. Y atrás está mi papá en ambulancia y yo voy para el hospital. Y gracias a Dios que el hospital quedaba a 3 minutos de ese restaurante. Entonces llevan y yo le digo, pero ¿cómo está? Like, ¿está respirando? Y like, no sabemos, lo tenemos que llevar a intenso al emergency room. Llegamos y cuando lo sacan, mi papá está morado, prácticamente muerto. No está hablando. Dicen que apenas está respirando un poco y que lo van a meter en el emergency room. Llego y le están haciendo los exámenes y todo, no me están diciendo lo que está pasando y ya después dicen, lo vamos a poner en un tubo, like tu papá está bien grave, no Oh my sabemos lo God. que tiene, lo vamos a tener entubado aquí en el hospital, le vamos a hacer exámenes, está viviendo por la máquina en ese momento. Wow. Entonces yo ya he ido como a algunos cultos y yo dije, ok, necesito un momento, fui al baño y comencé a orar. Yo digo, Señor Jesús, like, eso es lo que aprendido en una semana o maybe 2 semanas, no me recuerdo tanto, pero yo digo, tengo que confiar. Aquí es donde viene la prueba de la fe. Digo, tengo que confiar que Dios va a sanar a mi papá, que va a ver todas las etapas de mi vida. Yo digo, Señor, like, por favor, sana a mi papá. Yo no sé qué tiene. Por favor, ya que yo no puedo vivir sin mi papá. En ese momento lo necesito, por favor. Y no te miento, like, yo salgo de ese cuarto y está mi tío llorando en el piso, porque ese es el hermano como el hermano favorito, siempre dice. Siempre un Y mi favorito. pobre tío está llorando y yo como, yo soy la niña, mi tío tiene que ser el Claro, la apoyo. fuerte. Pero yo estoy aquí y después mi papá, sale el doctor y dice, tu papá va a estar bien, ya le hicimos los exámenes, lo vamos a tener acá, pero ya va a estar bien. Entonces en ese momento yo me recuerdo y yo llamé a mi mamá y yo le dije, ma, like,
I was like, Dios es bueno. Y ella me dice, amén, hija. Like, she was like, sí, Dios es bueno. Y Dios no es sabía bueno, lo que sí. estaba pasando en ese momento. Entonces yo le digo, ma, like, yo quiero dedicarme a la vida al Señor, porque el Señor ha hecho un milagro aquí con mi papá. Y eso fue lo más impactante, porque ya después comenzó todo, claro, todo el cambio, pero en ese momento fue lo más importante que me ha pasado. Amén, Bien. amén, gloria a Dios. Qué bonito también escuchar eso que hace parte de tu testimonio de cómo llegaste al Señor, ¿verdad? Amén, así Y bueno, es. pues para terminar esta sección de preguntas, para ir a la tercera parte, Abraham, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu momento en que llegaste a dudar si Dios estaba, si de pronto sentías a Dios lejos, un momento donde flaqueaste de fe? Yo creo que, bueno, como conté, mi fe venía bien flaca. No estaba como yo. Anoréxica. Exacto. Pero recuerdo que probablemente puede haber sido como a los 18 años, que yo recién estoy saliendo de high school y todo eso, y Milenka tuvo un problema, una bacteria. Sí, el mal del biberón se llama. Entonces con Pame me acuerdo que la llevamos a un doctor o un dentista, pero para niños. Entonces tienen que entender que los niños recién están con eso de los dientecitos nuevos y todo eso. Entonces ella tuvo un problema y sus dientes se pusieron negros, los de adelante. Y obviamente se veía mal, ella literalmente se los gastaron, le dejaron nada ahí, pero había un peligro de que los dientes que venían mal. Entonces había como que de pronto un riesgo de que ella iba a tener que usar Prótesis. prótesis. Y yo cuando pensé eso dije, uy, no. Como un niño de 3, 4 años usando prótesis toda su vida. Y no, claro, uno como padre me desesperé. Y lo primero que hice, busqué mis medios, ¿no? Yo recién salido qué sé yo, haciendo mi práctica. No tenía recursos y traté de buscar los míos. Entre eso no había mucho que hacer. Y entonces me acuerdo que con Pame nos rascábamos la cabeza qué vamos a hacer, no sé. La niña necesitaba y nos pedía mucho dinero para el procedimiento de ella y todo lo que venía por delante. Entonces recuerdo que por eso digo, mi fe estaba tan mal que cuando recibí esa noticia mala no fue pensar primero en Dios, busqué mis recursos. Entonces, entre todo eso, que recuerdo que estaba yo muy, muy, muy afligido, Pame me dijo, es que tú sabes lo que tienes que hacer, habla con Dios. Y uno es orgulloso cuando está como el hijo pródigo, ¿no? Todavía está ahí, está comiendo algarrobo y pensando qué va a hacer. Y la cosa es que en eso empecé a hablar con Dios. Empecé a orar ahí mismo donde estaba. y, y creo que entre todo lloré, porque estábamos cerca de una playa, entonces con Pame nos quedamos ahí como cerca de una orillita de la playa y lloré. Hablé con Dios, le pedí a ella que me dejara un momento solo. Y creo que esa fue la primera vez y yo sentía como vergüenza. Como decía, ¿qué le voy a decir si yo sé lo que yo he hecho? He dicho cosas necias, he actuado mal. Y yo sentía en mi pensamiento que Dios me iba a rechazar. Y fue como algo instantáneo. Yo empecé a hablar con Dios y yo sentí su abrazo. Sentí como su perdón, sentí como que Él me dijo, ya, tranquilo. Es como que cuando el padre ve que el hijo se cae y el hijo se está haciendo el valiente ahí porque se dio duro. Y el padre lo está mirando y le dice, ya, venga. Aquí no pasó nada, se cayó. Yo sentí eso de parte de Dios. Como que Dios me estaba dando esa nueva oportunidad y a los días las cosas se fueron dando, Dios fue dando los medios y sí, gracias a Dios, Milenka, para que no vayan a pensar que Milenka tiene Prótesis. prótesis. El Señor la sanó. Dios nos dio la victoria y sí, Dios la sanó. ¿Cómo fue ese momento de que, digamos, usted tenía su espalda hacia Dios y bueno, ya, Un Señor? giro de 180. Sí. Ese es literalmente vencer el orgullo de uno, porque uno está literalmente... Pero usted le habló así como que, miren, bueno, yo sé que lo he ignorado, no he querido saber nada de usted, o cómo fue. Creo que no voy a decir exactamente qué dije, porque obviamente han pasado muchísimos años, de pronto han pasado casi 20, pero sí recuerdo la sensación era como mucha vergüenza. Yo
Y yo como que decía, ¿qué te digo? No saber cómo hablar con él. Y o de sea, qué repente decirle. solamente abrí mi corazón, empecé a llorar y le dije, perdóname, yo no sé vivir sin ti. Perdóname. Tú eres real. Porque yo me cerré a esa idea de decir, no, Dios no es real, una invención. Entonces fue como eso, abrí mi corazón y decirle, no. Y tú estás aquí, cuando yo sentí eso, literalmente sentí como, ¡pum! El Como que, abrazo de Dios. como que mi espíritu se activó de nuevo, dentro de mí la Es fe que cuando tú empezó a hablaste moverse. de eso, en ese momento que él estaba abriendo su corazón con el Señor, me llaman a mí por teléfono de una clínica de doctores que todavía no se han recibido, sino que están como estudiando y se van a recibir. Pero es una clínica de esos doctores, entonces es muy barato, pero son muy buenos doctores. Y nos llamaron no había que pagar casi nada de plata. Y a Milenka la iban a atender esa misma semana. O sea, la niña tenía arriba, la encía estaba llena de materia, los dientes se le caían como arenitas, solos. Y todos se le pusieron negro. Y todos sus dientes se iban a caer y ninguno le iba a crecer. Wow. Entonces, realmente el Señor obró con esa sinceridad que él tuvo en ese momento, el Señor obró. Y llamaron inmediatamente para resolver eso. No habían puertas abiertas, estaban todas cerradas. Y ahí el Señor obró. Y una pregunta pues para los dos, porque los dos vivieron esto. ¿Qué aprendieron de Dios en ese proceso? Bueno, yo ya venía conociendo al Señor, enamorándome del Señor y queriendo servirles más a Él, pero el Señor a través de eso y de otras muchas veces más, era como el Señor diciéndote, aquí estoy contigo, aquí estoy, no te dejo, estoy acá, o sea, mírame, o sea, como que el Señor nos llama la atención, ¿no? De formas bonitas. Nosotros como humanos a veces primeramente buscamos como la fuerza a nuestro alrededor, lo que se pueda resolver, pero realmente lo que debería ser un hijo de Dios es primeramente mirar al Señor y mirándolo a Él resuelve toda la vida de uno. Realmente cosas sencillas. Una de las primeras cosas que quisimos hacer, como empezar a arreglar nuestra situación Sí. delante de Dios, que hicimos, ok, hagamos las cosas bien. Dijimos, ok, debemos casarnos. Ujú. Yo recuerdo muy bien que con ella, o sobre todo yo, que nunca antes lo sentía o no me importaba, pero sentí ese temor, hey, el Señor va a venir, yo me voy a perder. Empecé a sentir ese pesar y ¿qué tengo que hacer? Necesito ser salvo. ¿Cómo soy salvo? Necesito reconocer que Jesús es mi Claro. Salvador. Es lo que Eso decía el pastor hoy día. La gente espera cuando viene a la iglesia que te digan cosas bonitas. Ay, se te va a llenar la billetera de plata. Ay, vas a ser próspero. Pero realmente no te predican. Hey, si no te bautizas, si no recibes el Espíritu Santo, si no te arrepientes, no vas a entrar al cielo. Y eso es lo que realmente falta en la iglesia muchas veces, que te prediquen la verdad. Gracias a Dios que aquí predican la verdad en esta iglesia. Amén, amén. Y realmente no nos predicaban eso. Nosotros estábamos en fornicación. Porque nosotros nos conocimos a los 14 años, pero nosotros estuvimos de los 14 hasta los 18 como pareja. Ya teníamos una hija, a los 16 años fuimos padres, ya estábamos en pecado. Pero nadie se dio el trabajo de la iglesia en ese momento trinitaria, nadie se dio el trabajo de decir, miren, ustedes están en pecado, están haciendo esto, no se van a ir al cielo, o sea, como lo que predican, ¿no? Las cosas sencillas, todo, pero no. Y realmente la familia es la que siempre está ahí como diciéndolo, no, ustedes están mal, están haciendo las cosas mal. Pero gracias a Dios que conocimos al Señor y a los 18 años nosotros nos casamos. Después yo tenía 19 y tú sí, 18. después de casarnos, fue que como, tan lindo el Señor, después de casarnos y arreglar nuestra situación delante de Dios, fue como que a los poquitos meses nosotros, Un año exacto. nosotros llegamos a la iglesia del nombre. Ujú. Wow. Ujú. Wow, es increíble cómo Dios comienza a tratar con ustedes y cómo ese testimonio tan hermoso. De verdad que me encanta. También, solo viendo el proceso de cada uno, Sí. cómo Dios ha cambiado nuestras vidas de diferentes maneras, pero totalmente una diferencia. Entonces, la siguiente pregunta que me gustaría hacer a David o a Valeria, ¿qué cambios han visto después de que Dios obró en su vida? Primero las damas. She said Bueno, yes. está bien. La pregunta es, ¿qué cambios han visto ¿Qué cambios viste después de que Dios obró? de que Dios obró? Bueno, pues, ¿qué cambios he visto? Bueno, pues la verdad que, pues desde que como uno nace en el Evangelio, pues nace como con unas costumbres y cosas así. Pero de verdad que cuando uno ya como que decide, como uno así nazca en el Evangelio, como que
hasta que uno de verdad toma la decisión como de Y toma seguir tiene un encuentro. a Dios y tener un encuentro con Dios, ahí es que uno comienza a ver los cambios. Y pues una de las cosas más grandes fue como, digamos, yo sentía que cuando yo era niño y así pequeño, era muy orgulloso. O sea, era muy orgulloso como de, de que o sea, mis hermanos no me puedan decir nada o yo no pedía perdón y nada, cosas así. O sea, era así bien, como decimos en Cali, como bien picabaloco, ¿no? Como bien altanero, bien Que así lo como... ve. Sí, exacto. Pero yo siento que cuando yo llego me bautizo y comienzo a como a decir, yo Señor, yo quiero que tú hagas una obra en mí, a pesar de que, digamos, no, de pronto no soy un alcohólico, no estuve en las drogas, tantas cosas que, digamos, a veces como que hacemos tan grandes, pero el orgullo también hace parte de como, o sea, de algo que te afecta como ser humano, ¿no? Entonces yo veo como Dios, pues no, esto no tampoco es para decir que soy la persona más humilde del mundo, como dijo alguien por ahí, pero Dios comienza a tratar con un corazón más noble, Dios comienza a hacer un corazón en mí como más noble, que digamos ya no es, no quiere como resaltar así como en el sentido de que sea lo que yo digo nada más, sino que si hay algo que digamos otra persona dice, no ya, no opacarlo, no hacer como, ni también que yo siempre tengo la razón. Entonces, eso fue algo de lo que Dios yo quería que más trató en mí y le doy gloria a Dios por eso. Amén, amén, qué lindo. Ujú. ¿Y vale? Em, yo creo que Dios trabajó mucho en mis pensamientos, porque mi batalla siempre ha sido mental. Y Aquí. perdón que te interrumpa, pero ¿cómo has sentido que Dios ha cambiado en esos pensamientos? A saber diferenciar la voz de Dios y la voz que no es de Dios. O sea, La del enemigo. la del enemigo y las voces de afuera. Saber diferenciar. Y por medio de mis procesos, Dios me ha mostrado pues sus verdades, saberme tener como ese sentido de pertenencia con su palabra, las promesas, saber que no estoy sola, que Él está a mi lado, to- eh, todo lo que Él tiene preparado para nosotros, todo lo lindo, saber que Él nunca me ha abandonado, aunque me he encontrado en la oscuridad, sola, sin esperanza, pero Él siempre ha Amén. estado. Tremendo. Entonces, Porque creo que esas pruebas son, no es de merecer ninguna otra, pero cuando la batalla está dentro de ti mismo, es muy duro. está en la mente, está en el corazón y sobre todo si alguien se cierra a contar o a compartir con alguien más, sino Muy que difícil. creo que esas batallas son muy difíciles cuando están ocurriendo dentro de ti. Que Es literalmente muy- yo creo que son espirituales, o sea, ahí hay... Literalmente yo sentía como que por dentro había, o sea, mis pensamientos, como yo batallando con espadas, con fuerzas. Malignas. Ujú. Sí, en mi mente era como, y cansa Eso físicamente, cansa, claro. cansa bastante. Y me he acercado a Dios por medio de todo esto, por medio de su palabra, las verdades que nos habla la palabra, también el acercarme más a Dios, nunca dejar de servir muchas veces. Yo no sé si Abraham se acuerda, en algún momento en una devocional, en el grupo de alabanza, decían, oren por mí porque Sí. me siento así. Entonces yo nunca dejé de servir, sino que yo siempre levanté esa bandera de victoria, aunque no lo sentía, pero yo lo declaraba y declaraba. Entonces el Señor fue obrando en mí por medio de mis pensamientos. Amén, amén. No puedo decir que ya estoy libre de ansiedad, pero ya sé controlarlo un poco mejor. Tener herramientas. Sí, porque digo, no, ese pensamiento que viene hacia mí, eso no es verdad. Esta es la verdad. Entonces me voy a la palabra, aplico ese versículo que me ayudó tanto. Entonces el Señor ha cambiado, Amén, ha orado amén. mucho en mí por medio. La palabra del de Señor eso. dice que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades. Y realmente lo espiritual nosotros no lo vemos, pero está ahí. Esas luchas están. Pero también nos lleva a pensar también en las cosas lindas que el Señor ha podido hacer en nosotros. Por ejemplo, ¿hay algún milagro o provisión o protección que no pueda explicar humanamente? Porque hemos vivido todas experiencias, ¿cierto? Cómo llegamos a la iglesia,
el pasado de nosotros, cómo el Señor nos rescató de todo donde estábamos, cómo nos limpió, cómo incluso a los que crecieron dentro de la iglesia, cómo tuvieron un encuentro con el Señor, estando dentro de la iglesia, nosotras las que estuvimos afuera. Pero también yo creo que el Señor también nos ha mostrado milagros grandes. ¿Hay algún milagro que han tenido ustedes en su vida? Algo que sea inexplicable, o sea, humanamente, porque humanamente no se puede explicar. O sea, los doctores dicen a veces cosas y realmente es lo contrario, Dios dice lo contrario. Entonces, ¿alguna experiencia que ustedes han tenido puedan contar? Yo tengo una que me pasó este año, en julio. Yo siempre he sido un poco, digamos, enferma, con dolencias, diferentes tipos de dolencias, más que todo después de dar a luz a mis 2 niños. Se me dispararon muchos problemas físicos, pero en julio yo sentía que me moría porque las dolencias, los dolores en las articulaciones, las caderas, hasta los dientes, los ojos, la encía, todo me dolía. Y bueno, recibí un diagnóstico del médico en julio que era fibromialgia, que eso es un trastorno musculoesquelético, creo que así se dice, que es simplemente su cerebro dándole signos a su cuerpo de dolor. Aunque no haya ningún problema médico, no haya nada, me podían haber hecho scans, todo tipo de examen y no me van a encontrar nada. Es simplemente el cerebro mandando Señales. Como que le duele la rodilla, que le duele la rodilla. Y me dolía una y después me dolía la otra. Me dolía una cadera y me dolía la otra. Me dolía el hombro y después me tenía que doler el otro. Es por ambos lados. Entonces, le dije a varias personas, como le digo, yo no me quedo callada, sino que yo tengo que decir, hey, míreme, necesito, ayúdeme, por favor, que yo sí. estoy orando también, pero necesito su ayuda también. Claro. Entonces, algunas personas empezaron a orar por mí, incluso otras personas que no sabían que me estaba pasando, me llamaban, me decían, hey, estoy orando por usted, creo que usted está pasando por alguna situación, ¿cierto? Yo, pues algo, me dijo, ¿usted está enferma? Yo, de pronto, y orando, y orando, y orando por mí, cuando de repente me pude parar de la cama sin llorar, sin ningún dolor, el Señor contestó esa oración. Amén. Que yo le estaba pidiendo, pero también otras personas que estaban suplicándole a Dios por mi salud, por esta situación, y vi la mano de Dios de una manera que nunca la había visto en mi vida. Bello el Señor. Sí, nunca Tan había bello. visto eso, que me dijeran, y eso es una enfermedad que no tiene diagnóstico y no tiene medicina, no tiene para nada medicina. Pero para Dios, Sino lo que me sanó. dieron fue antidepresivos, que me pude tomar uno. eso es Me tomé uno y eso fue lo peor. Yo dije, no, Señor, una dominical que no puede ni levantar las manos del dolor y de esas pastas, como que lo dopan a uno. Cuando yo vi que yo no podía alzar mis manos y alabarle porque no tenía fuerza y que estaba como adormecida por esa medicina, yo dije, no, Señor, hasta aquí. Hasta aquí llego y necesito que usted obre en mí. Y literalmente el siguiente día ya mi cuerpo pudo tener sanidad. Amén. Eso es un milagro que Humanamente no se puede explicar porque la medicina no fue el Señor realmente que sanó. ¿Alguno de ustedes también vivió algo así? Bueno, pues de pronto un milagro así, de que de pronto una sanidad es el de mi mamá. Mi mamá, llegamos hace 4 años a este país. Mi mamá como al siguiente verano le dio cáncer de seno y al siguiente año Dios la sanó también de una. Después como a los 6 meses se cayó levantándose como a las 3 de la mañana y tuvo como una lesión en el cuello y unas cosas acá y fuimos al hospital y todo y el diagnóstico del médico y con muchas investigaciones se dieron cuenta que era un tumor en el cerebro. Y eso le impidió pues muchas cosas, no podía trabajar, no podía conducir, no podía hacer muchas cosas. Y estuvo así como un año y pedacito. Y bueno, un día orando en la iglesia, orando, todo el mundo orando en Colombia, y así cosas así que Dios la gente era orando para que Dios obrara. Cuando fue el tiempo de Dios, Dios la sanó como de la nada. O sea, así llegó y fue a un chequeo general. Y fue sana también en el nombre de Jesús. Y bueno, yo quisiera contar un testimonio más, que este sí es mío.
Y pues a mí me pareció increíble que este año, que me quería casar, tenía proyectos de vida, este uy. año iba con toda. Y comienza el invierno y estuve 3 meses sin trabajo. O sea, literal, pues, para los que vivimos aquí en Estados Unidos, sabemos que un día, como decía el pastor el jueves, un día que uno no trabaja, Una semanita ya es malo, Una imagínate. semanita ya uno empieza un a día que uno no temblar. trabaja y se descuadra. Ahorita una semana, ahora imagínate un mes. Y era, si salía algo, era literal para el mero arriendo. O sea, el año donde tú dices, voy a ahorrar, voy a casarme y voy a cada peso para mi matrimonio, no sé qué, vamos con toda. Nada de trabajo. El invierno en la cama. Y no porque estuviera enfermo, nada. O sea, literal, con todas mis fuerzas, con todas las ganas de ir a trabajar. Señor, dame trabajo. Nada salía. O sea, poquitas cosas salían. Eran cosas sencillas y de un día y así. Salía justo lo... Pero Dios, a pesar de esos 3 meses que no tenía trabajo, Dios nos sustentó. Siempre puedo decir que comí, eso sí se nota, que hubo, incluso hasta para salir de pronto. Si vemos David hace 4 años, la hora sí. Sí, o sea, Dios nunca me ha dejado solo, gracias a Dios. Amén. Y lo interesante de esto es que Dios al verano me permite casarme, una boda muy bonita, hermosa. Yo le doy gracias a Dios por lo que me dio. Me da una luna de miel, me tenía algunas deudas, las pago. Dios me regala también un carro y de repeso, pues ya estamos haciendo los papeles para tener pues una residencia en este país. O sea, literal es como, el momento fue como de sequedad, de que tú dices, no hay Sí, solución. por Y el Dios, valle. o sea, es un milagro como de cosas materiales y cosas así, Como pero... vacas de flacas. exacto, vacas Vacas flacas y vacas gordas, Sí. pero es impresionante. Pero quería contarlo porque me pareció increíble. Estoy muy agradecido con Dios por eso. Amén. El Señor obra de una manera muy linda, la verdad que sí. Y yo también quería contar algo cortito para terminar ya. Yo cuando tenía 7 años, a mí me dio neumonía. Y el Señor obró en mí como un milagro de que los doctores habían dicho que ya no había nada que hacer conmigo. Estuve hospitalizada 4 meses. Hospitalizada, yo era puro huesito. Me tenían en un cuarto aislado como con esa... como de película que ponen transparente en nylon y nadie se podía acercar a mí ni yo a nadie porque a mí me podían matar con algún virus y yo transmitía el virus. Entonces ni mi madre se podía acercar. Yo estaba con máquinas, me inyectaban día y noche y desahuciada. El doctor dijo, ya no hay nada que hacer, son 4 meses que ya se intentó salvar, pero la bacteria me entró al pulmón y me agujeró, ¿cómo se dice? Perforó. Me perforó el pulmón y la radiografía se podían ver hoyos en el pulmón izquierdo, la bacteria me perforó todo el pulmón izquierdo. Y yo estaba conectada con máquinas y la bacteria pasó al pulmón derecho y se me perforó todo el pulmón derecho. Entonces yo ya no respiraba, yo levantaba la mano y yo ya no tenía aire. Entonces los doctores le dijeron a mi mamá, ya no hay nada que hacer con Pamela, mañana amanece muerta, o sea, la noche no la pasa, está muy débil y va a morir, tiene que firmar el papel. Y mi mamá en ese tiempo iba a la iglesia adventista, mi mamá. Y ella dice, no, yo no voy a firmar nada, dice. Yo creo que Dios la va a sanar. Y se fue mi mamá a la casa y se fue a orar. Dice que oró toda la noche, se quedaba dormida rato, despertaba, oraba. Y no se pudo despedir de mí, nada, si no se acercaba a mí. Entonces ella, imagínate como mamá, uno piensa ahora como madre, ¿no? Dejar a su hija ahí desahuciada, diciéndole a los doctores que se iba a morir en la noche. Y mi mamá le tocó irse a la casa. Y dice que ella solamente dobló rodillas y lo único que decía, Señor, tú no me la diste para que muriera así, tú no me la diste para que ella pasara por esto. Y dice mi mamá que al otro día fue al hospital y yo me acuerdo, yo era chiquita, yo tenía 6 o 7 años, yo me acuerdo que en esa noche yo sentía un fuego, yo no sabía lo que estaba pasando, ahora uno lo entiende, pero yo sentía un calor, un fuego en mi cabeza, todo el cuerpo y aquí especialmente en el pecho. Sentía un calor en el pecho que algo me estaba quemando. Yo no sabía lo que estaba pasando. Y era que mi mamá estaba orando en ese momento por sanidad para mí. ¿Y qué pasó? Mi mamá dice que fue con mis 3 hermanos al hospital y cuando llegaron había una junta de doctores. Y los doctores se rascaban la cabeza porque estaban con la nueva radiografía, nueva, en contraluz, mirándola, y no entendían lo que pasaba. Y mi mamá decía, ¿qué pasó con Pamela? Es que se la pueden llevar hoy mismo, decía, porque sus pulmones
se le reconstruyeron en la noche. Nadie sabe, nadie la operó, nadie le hizo trasplante de pulmón. No entendemos cómo ella tiene regenerado la carne de los pulmones. Son dos. Es como que en la noche dijo, le pusieron 2 pulmones nuevos. Y mi mamá dice que se tiró de rodillas a llorar y decía que fue el Señor que le regaló esos pulmones. Entonces yo creo que eso fue un milagro, pero que es inexplicable humanamente, porque realmente el Señor me regeneró los 2 pulmones y hasta el día de hoy yo respiro, pero preciso bien. No, nunca tuve problema. El Señor me regaló 2 pulmones nuevos y eso es un milagro en mi vida. Algo muy lindo, la verdad, que me marcó hasta el día de hoy. Me ha marcado ese milagro en mi vida. Ha sido un milagro muy, muy sorprendente. ¿Y usted a esa edad supo que era Dios obrando en usted? Mi mamá me explicó que Dios podía hacer lo sobrenatural. Mi mamá me explicó que Dios podía sanar aunque un doctor dijera que no. Y me acuerdo que yo salí puro huesito, era puro huesito cuando salí del hospital. Y no, yo agradecía en ese momento como niña sin entender muchas cosas. Pero yo el día de hoy le agradezco a Dios porque me sanó en ese momento. La verdad que si no hubiera sido por la mano de Él, yo no estaría aquí el día de hoy. Gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, yo quiero darle las gracias a Dios primeramente por estos 11 capítulos que han sido de grande bendición. Yo creo que hemos tenido muchas clases de invitados, ¿no? Y los que faltan, porque ya hay personas que nos han dicho que yo Se quiero viene estar la nueva en ese temporada, podcast. se viene la nueva Vienen temporada. cositas, se están cocinando cositas, pero hemos tenido el Deaf Ministry, hemos tenido pastores, nuestro pastor James y su hijo, hemos tenido músicos, hemos tenido cantantes, hemos tenido muchos diferentes tipos de invitados. Y los que vendrán, porque ahorita vienen cositas ya por ahí, hay contactos, ustedes saben. Pero bueno, gracias a Dios, que es el que impulsa este tipo de cosas. De hecho, hoy día venía Marco Witt, pero... Hoy venía... A ver, estos días Elevation Worship, pero no teníamos quien nos traduciera, entonces pues, dijimos que no. Pero bueno, los invitados que vendrán, y bueno, queremos darle las gracias a Dios porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Tanto yo le quiero dar las gracias a nuestro pastor, que es nuestro principal patrocinador. Un aplauso para el pastor Después del Señor James. Jesús. Amén, amén. Siempre lo queremos mucho y lo estimamos mucho. Quiero darle las gracias a nuestro hermano Abraham y a nuestra hermana Pamela, que son los principales en esta iniciativa del podcast. Y bueno, estamos todos aquí para apoyarles. Nuestro hermano en producción allá en audio. Los que no se ven, pero... Nuestro hermano... Los hermanos no saben, pero los que no se ven son los que trabajan duro ahí atrás con las cámaras, con el audio, gracias a nuestro el editor también, que Dios sabe. El editor, los editores. Todo se hace con mucho amor. Nuestro editor, que está más guapo que nunca. Por favor, búsquenlo en redes sociales, José Spitia. Por favor, no, por favor, no. Gracias a Dios por todo, de verdad. Y bueno, es solamente la primera temporada de muchas que Dios nos va a permitir hacer. Así que bueno, queremos darle las gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos oyen. Y bueno, no sé si quieren despedirse, decir algo, ya terminando nuestro podcast de hoy. Bueno, vamos uno por uno rápido, vamos. Empieza, vale. No, gracias por el apoyo y por el ánimo y suscríbase, dale like. Compartan esos videos, por favor. Gracias a todos por escucharnos este año. La verdad que esperamos haber llegado a alguna vida necesitada y muchas gracias por el apoyo a toda la iglesia, a todo nuestro pastor y amigos también. Amén, amén. Dios me los bendiga a todos y no, gracias. Ahí también usted ahí en los mensajes ponga qué ha hecho el Señor con usted, bueno, algún testimonio, algo. Créame, a veces leer eso también puede ser de edificación para otra persona. Así que muchas gracias por estar ahí con nosotros. Pues gracias a Dios por tener la oportunidad de tener ese increíble equipo. También pueden darnos ideas de qué quieren ver en los podcasts, preguntas o más testimonios que les gustarían. Coméntenlo en YouTube. Amén, amén. Amén. Suscríbase, por favor, y denle like a este video. Y esto es... ¡Conexión Vida! ¡Dios los bendiga!